Hermanos, damos gracias a Dios por su presencia con nosotros, por la unción que nos está cubriendo en esta noche y por todo lo que Él nos ha dicho en estos días. Dios tiene buenos pensamientos con nosotros. ¿Y cuántos estamos agradecidos por la sanidad, por la liberación, por la libertad de tu espíritu en medio de nosotros? ¿Cuántos han sentido esa reconciliación con el Señor? Aleluya. Creo, hermanos, que por causa de la hora, por causa del tiempo en que nos encontramos, es muy importante para nosotros podernos ubicar en el sitio donde Dios quiere hacer su obra, porque no nos encontramos en el comienzo de la obra de Dios, nosotros nos encontramos en el final de la obra de Dios y necesitamos estar muy apercibidos a lo que Él está haciendo en esta hora. ¿Cuántos estamos contentos porque nos pudimos reconciliar con Dios? Porque Él nos pudo perdonar, porque Él nos pudo liberar. Es importante, hermano, que tú y yo comprendamos que no solamente es eso lo que Dios quiere. Él no solamente vino para perdonar pecados, Él no solamente vino para suplir necesidades físicas, Él no solamente vino para que cumpliéramos nuestros sueños. Él vino con un propósito eterno. Lo que había en el corazón de Dios era poder llevar muchos hijos a la gloria. Es el llamamiento más grande que Dios ha hecho en toda la eternidad a la creación más baja que Él hizo. Por eso tú y yo necesitamos tener ese mismo corazón que Él tiene con nosotros. Él no cambia. Él es el mismo. Ayer, hoy y para siempre. Él está encerrado en su santidad, en su hermosura. Él habita en luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver. Por eso cuando Jesús vino, Él tenía ese entendimiento. Y en una ocasión estaban allí sus discípulos con Él. Ya Él había hecho muchos milagros, había hecho muchas sanidades, había hecho cosas que solucionaban el problema de la gente. El asunto con el Evangelio es que la gente piensa que Él viene al Evangelio simplemente para tener un plan de alivio, o que sus necesidades sean suplidas, o que su vientre sea lleno. Pero el Señor quiere que comprendamos qué es lo que hay en el corazón del Padre y que nosotros nos identifiquemos con lo que el Padre quiere. Por eso cuando Jesús estaba allí con sus discípulos, quizás cansados de una larga jornada, los discípulos lo llaman y dicen: Maestro, hay unos griegos aquí que lo quieren ver. Todos venían de todas partes porque lo querían ver. Y Jesús no les dice: sí, voy a mostrarme a ellos para que ellos sepan que yo soy el que hago milagros, que yo soy el que hago sanidades, para que ellos vean mi fama y se identifiquen con el famoso Jesús. No, hermano, hubo un clamor en el corazón de Él. Él no salió a encontrarse con los griegos. Él se quedó en el sitio donde estaba y clamó en su corazón y les dijo a los que estaban allí: si el grano de trigo no cae y muere, se queda solo. Él entendió que no habían venido simplemente a ser un ministro de sanidades, que no había venido simplemente a aliviar los problemas de la gente. Él entendió
que el programa, que el plan de Dios era poder llevar muchos hijos a la gloria. Y cuando la Escritura se refiere a la gloria, no está hablando de un sitio más allá del sol o en el espacio sideral. La gloria es el sitio donde Él se encuentra. Todo lo que Dios dice que es. Él es luz, Él es amor, Él es fuego consumidor, Él es santo, Él es puro, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Él habita en luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver. Por eso Él está encerrado allí. Él no cambia. Por eso Jesús entendió que su misión no era simplemente solucionar el bienestar de la gente. Lázaro resucitó entre los muertos y se volvió a morir. A los ciegos que Él les abrió los ojos, quizás se enfermaron de otra cosa. Los paralíticos que caminaron, quizás se enfermaron de otra cosa y todos murieron. Pero Jesús en su corazón sabía que Él no había venido a solucionar la necesidad temporal del hombre. Él sabía que había venido para ser el primero de entre los muertos, para poner la piedra angular, la piedra principal, donde el Padre pudiese construir su casa y poder habitar con su gloria, una gloria nunca antes vista. Porque al Padre nadie lo había visto. Y Jesús dijo, al Padre nadie lo ha visto, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito, el que habita en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús entendió que Él venía como el grano de trigo para poder resucitar como la piedra angular, como el sitio donde el Padre podía construir una casa con muchos miembros que también tuvieran esto en su corazón y poderlos llenar de su gloria, pasarlos de lo mortal a lo inmortal, pasarlos de carne y sangre a carne y hueso, pasarlos de lo terrenal a lo celestial. ¿Usted quiere eso, hermano? ¿O solamente que sus necesidades sean suplidas por Él? Jesús entendió que Él era el único paso que podía hacer posible el sueño que había en el corazón de su Padre. Por eso Él dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, como me angustio hasta que se cumpla. Y no le dio respuesta a los griegos, porque Él sabía que no había venido a este mundo solo como pasar a la fama de ser un gran ministro. Él entendió que necesitaba entregar su vida para poder cumplir el misterio de la voluntad de Dios. Dios no cambia. Él no va a salir de su lugar, pero envió a su Hijo para que nos proveyera el camino, para que su gloria fuese vista en nosotros. Nosotros no estamos llamados solamente a sentir por algún momento su presencia. Cuando nos gozamos de sentir por algún momento su presencia, lo que Él quiere es que usted y yo seamos parte de la compañía que es su presencia. Eso es otra cosa. Por eso había un clamor en Jesús, y era el clamor de la Sulamita. En Cantar de los Cantares, la Sulamita tiene un clamor y dice: venga mi amado a su huerto, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Y esa era el clamor que había en Jesús, porque a Él venir en carne y sangre estaba en el lugar de la mujer. Y había un clamor en Él: venga mi amado a su huerto, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Él entendió que hasta el momento era el único que había dado fruto de contentamiento al Padre,
que no había otro. Desde el Génesis hasta Malaquías no hay ningún siervo de Dios que se refiera al Creador como Padre. Solamente Jesús entró en esa intimidad, como en todo lo que usted ve en Cantar de los Cantares, allí en el huerto, es un lugar de intimidad, de la amada con el amado. Y Jesús desarrolló una intimidad con el Padre, de tal manera que Él sabía que el Padre estaba buscando a alguien que contentara su corazón, que alegrara su corazón. Y cuando Él vino a las aguas bautismales, cuando Él vino al bautismo de Juan, no había hecho un solo milagro, no había hecho ninguna sanidad, y los cielos se abren y hay una voz de la magnífica gloria, el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y Él está diciendo: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Y el Padre lo vio allí, comió de esa fruta, su corazón se gozó y dijo: yo quiero más hijos como este. Yo quiero una generación de hijos como Jesús, porque es el único que me ha dado contentamiento. Y el Padre degustó esa fruta, la comió, le quitó su cáscara, comió su pulpa, se quedó con la semilla. Y como Él quería llevar muchos hijos a la gloria, los sembró en tierra. Puso los pecados de todos nosotros sobre Él y los resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Y cuando Él resucita, Él le dice a sus discípulos: voy a mi Dios y a vuestro Dios, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Por fin el sueño del corazón de mi Padre se puede cumplir. Usted y yo somos la reproducción de la simiente de la vida sobrenatural de Cristo. Usted y yo necesitamos entender qué es lo que portamos en nuestro vientre espiritual. Si los hijos de Dios no tienen un entendimiento de en quién han creído, es muy difícil que andemos como es digno del Señor. Y es una hora muy seria en el plan de Dios, porque lo que Dios quiere es una compañía de hijos que se rindan a su espíritu y que quieran cumplir su propósito. Por eso, hermanos, hay algunas cosas importantes, hay algunos principios que necesitamos tener muy establecidos en nuestro corazón si queremos ese llamado a la gloria. ¿Sabe, hermano? A Él no le gusta la forma en que nosotros somos. ¿Cuántos de los que están aquí estamos contentos de ser como somos? ¿A usted le gusta ser como ustedes? ¿Cuántos quieren ser un mejor creyente? ¿Eh? Pero ¿sabe? Dios no quiere solamente que seamos mejores creyentes. Él quiere algo más grande. Quiere que seamos como Él es. Ser santos como vuestro Padre es santo. Ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Sabe, hermano? Él no cambia.
Pero la razón por la cual Él nos hizo distintos a Él y nos hizo en tanta fragilidad. El hombre natural está lleno de tantos problemas que Dios lo dejó, lo hizo de esa manera. ¿Sabe por qué Él nos hizo tan distintos a Él? Para que en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros tropezones, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros complejos, de nuestras situaciones, pudiéramos decirle: Señor, estoy cansado de ser como yo quiero ser como tú. Por esa razón Él nos hizo distintos a Él. Pero esta es una obra donde Él está apresurando el propósito que diseñó desde el principio. Cuando los hermanos estaban aquí ayer en la noche, que se estaban reconciliando con el Señor, Dios puso una palabra en mi corazón, que es lo que les quiero compartir en esta noche. Y es que Él no solamente vino para perdonar pecados. El problema del evangelio moderno es que presentan a Jesús y su sangre simplemente como un instrumento que vino a calmar conciencias, a que la gente descanse en su conciencia. Él no vino solamente a perdonar pecados. Necesitamos comprender el significado de la sangre de Cristo. Es un principio espiritual que necesitamos comprender, porque Él no vino solamente a perdonar pecados. Satanás, en medio de su teología religiosa, ha metido en la mente de las personas, han convertido el sacrificio del Señor Jesucristo o la sangre de Jesucristo como en un amuleto para espantar demonios. Otros han visto la sangre del Señor Jesucristo como un líquido mágico que usted mete en algún lugar como una pomada que usted se soba cuando se tropieza. Y decimos, ante cualquier suceso, hay poder en la sangre de Jesús. Ya hay poder en la sangre de Jesús. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Sabe qué significa eso? El diablo por siglos y edades ha tergiversado el derramamiento de su sangre de tal manera que la iglesia piensa que eso es un quitamanchas mágico. Que eso es un lenguaje que simplemente se repite. Hermano, usted sabe cuánto le costó al Padre llevar muchos hijos a la gloria. No es un amuleto, no es simplemente un quitamanchas. Jesús no vino solamente para perdonar pecados. Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es muy distinto, hermano. Él vino a trazarnos el camino, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino que Él vino a trazar el camino de cómo íbamos a vencer el poder del pecado. Y son dos cosas diferentes. La razón por la cual Él dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es porque Él nos enseñó la manera de vencer la raíz del pecado
que se aloja en la concupiscencia humana no puede ser limpiada con sangre. La sangre que Él derramó fue para perdón de nuestros pecados, pero hay una raíz de pecado en singular que se arroja en nuestra concupiscencia, y esa no es limpiada con sangre. Él nos enseñó cómo tener la victoria sobre el poder del pecado. Así que usted y yo no podemos tener ese entendimiento liviano de la sangre. Yo me caí, pero hay más sangre. Oh, Él murió por los pecados del pasado, por los pecados del presente, por los pecados del futuro. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y algún momento que yo me desvíe y me descarrío, y yo doy unas 3 vueltas en el mundo, y yo regreso y todos los hermanos me van a recibir con los brazos abiertos como el hijo pródigo, y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No es así, hermano. ¿Usted cree, hermano, que lo que significaba la crucifixión, si se tratara solamente de perdonar pecados, un pelotón de crucifixión, 4 soldados y un centurión, la crucifixión era el escarnio más terrible que un hombre podía sufrir? Los romanos no crucificaban a sus reos. Un ciudadano romano jamás era crucificado. A los que crucificaban eran a los esclavos, a los prisioneros de guerra, a los malhechores, a los odiados, porque el objetivo de la crucifixión no era simplemente matar a una persona. El objetivo de la crucifixión era humillarlo, despreciarlo, y a muchos los abandonaban en el madero, esperando que los buitres se lo comieran. ¿Usted cree, hermano, que el Señor crucificó a su Hijo solamente para perdonar pecados? La sangre tiene un valor para Dios, y es importante que nosotros conozcamos ese valor para nosotros, porque si los hijos de Dios no tenemos un entendimiento, una renovación en nuestro entendimiento en cuanto al pecado, nos va a ser muy difícil avanzar en el proceso de santificación. Usted considera, si usted dice, hermano, dice, camine de esta pared a esa pared. Vamos a poner el ejemplo. Dice, camine de este sitio a ese sitio. Diríjase de este sitio a ese sitio. ¿Y cuánto cree que voy a llegar? Si doy 1, 2 pasos al frente, 1 atrás. Un paso al frente, 1 atrás. ¿Cuándo voy a llegar? ¿Cuándo voy a llegar? 1 atrás. Hoy, Señor, vamos con toda, Señor. Yo me voy a entregar, yo te voy a seguir, pero 1 adelante y otro atrás. ¿Cuánto tarda tu proceso de santificación? Porque la salvación o la vida eterna es un proceso que comienza con la reconciliación y termina en la glorificación. Pero nada puede ser glorificado a menos que sea perfeccionado, y nada puede ser perfeccionado a menos que sea reconciliado, y esa reconciliación se mantenga en el caminar, no en nuestra fuerza, sino en su gracia, porque a Él le costó darnos la vida. Por eso, hermanos, si nosotros pensamos, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él fue nuestro sustituto en la cruz para que obtuviéramos el perdón y fuéramos libres de nuestros pecados. Pero ahora, hermano, cuando Él derramó su sangre, porque
Porque la Escritura siempre dice que el derramamiento de su sangre fue en una cruz. Usted nunca encuentra escrituras que separen la sangre de la cruz. La sangre y la cruz van juntas. La razón por la cual Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él no se llevó la cruz para el cielo. Él derramó su sangre en el propiciatorio del cielo, en el propiciatorio del Padre, pero Él dejó la cruz aquí. Con el entendimiento de que Él fue nuestro sustituto en la cruz para que obtuviésemos el perdón. Pero ahora Él quiere ser el sustituto de nuestra vida para podernos dar la victoria. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más bien Cristo en la cruz te da el perdón. Pero cuando tú y yo dejamos que Cristo sea nuestra vida, entonces ¿quién tiene que ir a la cruz? ¿Ah? ¿Quién? Él me está reemplazando en la cruz, pero ahora Él quiere venir. Él resucitó de entre los muertos para venir a vivir ¿dónde? En una cruz, para que lo colgaran otra vez. Él resucitó de entre los muertos para volver a morir. No, Él resucitó de entre los muertos dentro de mi espíritu. ¿Para qué? Para sustituir mi vida. Y si Él quiere sustituir mi vida, entonces ¿dónde tengo que estar yo? ¿Dónde? En la cruz. Él es mi sustituto en la cruz para darme el perdón, pero resucitó de entre los muertos y vino a vivir en mi espíritu porque Él quiere sustituir mi vida. Y cuando Él sustituye mi vida y yo lo dejo vivir a Él y ejercer el gobierno desde mi espíritu y que aún tome toda mi alma, cuando Él es sustituto de mi vida, entonces yo ¿dónde tengo que estar? En la cruz. ¿Para qué? Para que Él pueda ejercer su ministerio dentro de mí. Así que en la cruz Él nos da el perdón, pero si lo dejamos vivir en nosotros, nos da la victoria sobre el poder del pecado. ¿Cuántos queremos vivir en victoria? ¿Cuántos queremos caminar en victoria? Necesitamos tener ese entendimiento. Si la única razón por la cual Jesús murió era para perdonar pecados, pero yo le digo, hermano, que eso también lo hacía la ley. La ley no perdonaba pecados. No. Si Él vino solamente a perdonar pecados, pues eso ya lo hacía la ley. Vamos a Hebreos, capítulo 9. Vamos a mirar. Hebreos 9, verso 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican. ¿Para qué? Para purificación de la carne. Eso lo hace la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne. Eso era una verdad. Los sacrificios del Antiguo Testamento santificaban la carne. Alguien lea Levítico 16
En el Levítico 16. Vamos a mirar un momento. Verso 30 está hablando del día de la expiación. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Si tu único propósito es venir a la reunión solamente por reconciliarte, porque el Señor te perdone, volver a salir de la reunión, vivir tu propia vida y regresar a la siguiente reunión para que el Señor te vuelva a perdonar, ese ritmo es estar bajo la ley. Porque en la ley se perdonaban pecados. Pero si usted sigue leyendo el versículo 14, lo que hace la sangre de Cristo, leamos el verso 14. ¿Cuánto más en Hebreos? Regresamos a Hebreos 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ahí la palabra clave es para. ¿Ven? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Eso era lo que la ley no podía hacer. Eso era lo que los sacrificios de la ley no podían hacer. Ellos eran muertos, perdonados. Ellos no podían servir al Dios vivo porque el Espíritu de Dios no estaba dentro de ellos. Todos veníamos de Adán, de una raza caída, donde la comunión con Dios estaba rota y la ley se les añadió para que no se corrompieran sobremanera. La ley se añadió por las transgresiones, pero ellos no podían tener relación con Dios. Eran muertos, perdonados cada año. La diferencia ahora con la sangre de Cristo es que ahora tú no solamente eres perdonado, sino que ahora el Espíritu de gracia está dentro de ti, que te capacita para servir al Dios vivo. Pero hermano, eso cuando el Señor vino, le bajaron un paralítico por el techo. Y el anhelo de este paralítico era caminar. Y Jesús, dice la Escritura, que en él estaba el poder para sanar. Y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos los que estaban allí se ofendieron. Dijeron: ¿y quién es este que perdona pecados? Pero el Señor Jesucristo les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? ¿El sacrificio de los toros, de los machos cabríos? ¿El tener esa conciencia momentánea donde ya me descargué con el Señor? ¿O que Él dentro de ti te dé la capacidad de estar por encima de lo que te agobia y caminar en el llamado de Dios? ¿Qué es más fácil? ¿O qué es más difícil? ¿Y qué fue? Porque Jesús de Nazaret vino a hacer lo más difícil, y es darle a usted y a mí
la capacidad de cargar nuestro lecho. En otras palabras, la capacidad de estar por encima en victoria de lo que nos oprime. No solo vino a perdonar pecados, Él vino a darnos la capacidad de terminar con el poder del pecado. De la mujer adúltera, que todos estaban allí para bautizarla, el Señor la perdona y le dice: ¿quién te condena? ¿Quién quiere arrojar una piedra? Le dijo: no, Señor, yo estoy bien. El Señor le dice: yo tampoco te voy a condenar, yo te voy a perdonar. ¿Y por qué le dice vete y qué? ¿Por qué le dice eso? Pudo haberle dicho: ya, yo te perdono, le dijo, váyase a su casa, ya usted fue libre, y si de pronto pasa alguna otra cosa para ahí, pues usted puede ver donde vive. No. ¿Qué le dijo? Le está profetizando que Él no había venido solamente a perdonar pecados, que Él había venido dentro de nosotros para darnos la capacidad de mantenernos en Él. Si la iglesia toma ese sentido de orientación, podemos avanzar en el propósito de Dios. Pues en la medida que el Señor nos está haciendo libres, en la medida que le estamos dando lugar a Él, vamos venciendo en su nombre y podemos tener la capacidad de librar a otros, porque la iglesia no puede ser un hospital. ¿Cómo es el ambiente en un hospital? Ayuda, me duele aquí, me duele allá. ¿Cómo es el ambiente en un hospital? Sí, en la iglesia, ¿no? El ambiente en un hospital. No soy capaz, hermano. Después arreglamos ese asunto. Vamos a ver, hermano, ¿y cómo va? Ahí más o menos, ahí voy. No, hermano, la iglesia no es un hospital. La iglesia es un puesto militar. ¿Cómo es un puesto militar? ¡Dígame, capitán! ¡Ordene! ¿Cierto? En un puesto militar solo se escucha ¿qué? Oír y ¿qué? Yo ese. Y hay lugar para la queja, y hay lugar para yo no soy capaz, es que ¿quién me ayuda? No, hermano. Necesitamos avanzar en el camino. Necesitamos seguir los lomos con el entendimiento y comprender que ese sacrificio vicario no es solamente para perdón. La iglesia se enredó en ese tema. Y Él quiere que comprendamos que el valor que Él le da a su sangre, porque la Escritura dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Hermano, si el objetivo del Padre fuera solamente perdonar pecados, yo le hago una pregunta. ¿Dios es misericordioso? ¿Dios es bondadoso? Amén, ¿cierto? Entonces, que nadie muera, que nadie sufra. Él es omnipotente, omnipresente, bondadoso. ¿Por qué tiene que poner esas cosas tan duras? ¿Por qué crucificar a un cordero desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué? Él pudiera decir, yo los perdono y ya. Pero ¿por qué Él marcó ese sacrificio
de antes de la fundación del mundo, porque usted encuentra un cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Usted encuentra un cordero sacrificado en medio de la escritura, y en el final, en Apocalipsis dice: y mirarán al que traspasaron. Como que Él quiere marcar en la mente humana lo que es el valor de su sangre, de que Él en su justicia, en su cimiento, lo que sostiene el trono de Dios es justicia y juicio. Y en su justicia el pecado no puede ser perdonado solo con misericordia. En su justicia, la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que Él enseñó. Esa es su justicia. Ese es su derecho. Nuestro Dios es un Dios legal. Y voy a decir que nadie sufra, porque todo dentro de eso está terrible. Y puedo haber dicho: ya los perdono, se terminó, fue para mí. Pero no, hermano, en su justicia Él quiere marcar nuestro corazón. Por eso la sulamita le decía: ponme como un sello sobre tu corazón, ponme como una marca en tu brazo. Que Él quiere impactar nuestra vida, que tengamos el entendimiento de su legalidad. Cuando el primer hombre cae, Él actuó en su propia justicia, ¿cierto? ¿Y qué hizo Él? Se hizo un delantal, ¿cierto? Con hojas de higuera, y trató de resolver el problema. ¿Pero qué hizo Dios? Hizo un sacrificio. ¿Y lo vistió con qué? Con pieles de animales. El Padre también es un sacerdote que dentro de la legalidad de su santidad, Él quiere que sepamos que el pecado tiene que ser juzgado y tiene que ser castigado, que Él odia y lo aborrece, no solamente la acción, sino el que lo hace. ¿Usted oye el discurso? Es que Dios aborrece el pecado, pero ama el pecador. No, Dios aborrece. Dios ama a Jacob, a mí y a Saúl, ¿qué? Por eso no le hizo ningún descuento a su hijo amado en lo concerniente al principio de su legalidad. Jesús tenía que ser escupido, tenía que ser abofeteado, tenía que ser desnudado, tenía que ser escarnecido. No hubo descuento, porque Él quería mostrar, marcar en nuestro corazón que la desobediencia a Él la aborrece, que Él no se complace en el servicio obligado de sus criaturas, pero Él quiere que sus criaturas le amen y caminen en sus caminos por amor, y que tengan el entendimiento que Él tiene en cuanto a su legalidad. Si había un día más solemne en Israel, era el día de la expiación, toda una ceremonia. El sumo sacerdote debía tener vestiduras limpias y transportar la sangre en una copa, y en la orla de la parte inferior de su manto el sumo sacerdote tenía unas campanitas, porque el tránsito que él tenía que hacer desde el atrio hasta el lugar santísimo era un riesgo de muerte. Él estaba transportando la sangre del sacrificio, porque Dios había enseñado que era lo que satisfacía a Dios
los israelitas están afuera en el atrio, ellos no se están dando cuenta del riesgo de muerte en el cual se encuentra el sumo sacerdote. Había unos sacerdotes de reemplazo que no podían entrar y ellos estaban solamente poniendo el oído. Que se sonara, que escuchara que la asamblea. Y ese sacerdote, entre sus vestidos, tenía amarrado un lazo hasta afuera, hasta el portón del atrio. Él tenía que cerciorarse que sus vestiduras estuvieran limpias, que todo estuviese limpio, porque era un riesgo de muerte, y caminaba allí con la sangre y se escuchaban las campanitas y los otros estaban afuera. Vamos a ver si llega, vamos a ver si llega al lugar santísimo, y todos están allá afuera esperando que el sacerdote salga, porque todos habían pecado ese año y ellos no se podían acercar a Dios. Era una misión del sumo sacerdote y él caminaba allí, y cuando pasaban la cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo, dice la escritura que venía su dedo pulgar en la copa de sangre y chispeaba 7 veces al lado derecho del propiciatorio. ¿Por qué 7 veces? En señal de que la demanda de Dios estaba siendo cumplida. Todos los que están allá afuera no tienen la menor idea del costo de lo que está sucediendo adentro. Era una transacción a puerta cerrada, era un negocio a puerta cerrada, hermano. Nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, Él no podía tener pecado, Él estaba corriendo el riesgo. Si Jesús fallaba, ¿qué sangre lo podía limpiar? Jesús entendió que Él era el postrero Adán, que Él era el sacrificio perfecto. Alguien pudiéramos pensar si alguna vez el plan de Dios estuvo en riesgo, si alguna vez lo que Dios soñaba en su corazón hacer lo sometió a riesgo, porque Él vino como hombre a entregar su vida en obediencia al Padre. Él no podía tener un error. Cualquiera podía morir, pero no cualquiera tenía la sangre que el Padre necesitaba. Así que nuestro sumo sacerdote murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y se presentó ante el Padre. Era un negocio a puerta cerrada, lejos de los hombres. Usted y yo solamente podemos decir: oh, gracias Señor, tú perdonaste mis pecados, pero usted sabe cuánto le costó a nuestro sumo sacerdote. Por eso Pablo dice en los Hebreos: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, sin mancha, separado de los pecadores. Era un negocio a puerta cerrada. El que está demandando la sangre es el Padre. Nosotros estábamos afuera en el atrio. Los que estaban afuera no sabían absolutamente nada de esa transacción, de ese negocio de corazón a corazón entre el Padre y el Hijo, para que nos beneficiáramos nosotros. ¿Cuánto le costó al Padre que usted y yo hoy podemos hacer una oración de 2 minutos, 1 minuto o 5 segundos? Aquí viniera la persona más perversa de esta ciudad y entrar a estas puertas y quisiera ser perdonado. Hiciera una oración de 3 segundos dentro de la legalidad del Padre. Esa persona es perdonada, porque Él no está viendo a la persona.
Él está viendo la sangre de su hijo. Era un negocio a puerta cerrada entre el padre y el hijo. Nosotros no estábamos allí, nosotros estábamos afuera, simplemente esperando el beneficio. Pero Él quiere que tengamos el entendimiento de cuánto le costó al Padre. Era algo santísimo la expiación. Cuando el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, que ellos tenían que celebrar la Pascua, tenían que matar un cordero y untar que los dinteles de las puertas, untar afuera en los dinteles de las puertas, porque el ángel de la muerte iba a venir. ¿Y qué es lo que Dios dice después de que ellos hacen esa ceremonia? Como ustedes son hijos de Abraham, ustedes son los hijos de Isaac, ustedes son los hijos de Jacob, ustedes son los mimados míos, entonces el ángel de la muerte no los va a matar. No. ¿Qué es lo que el Padre decía? Veré que a los hijos de Jacob, a los descendientes de Abraham, a esas preciosas personas, veré que veré la sangre y pasaré de vosotros. Él se presentó, hermano, en nombre de todos nosotros, porque Él quería ser el primogénito de los muertos, ser el primero, para no presentarse solo, sino abrir el camino para que muchos hijos pudieran venir a la gloria. Por eso Él dijo: voy a preparar un lugar. Todos apreciaban el movimiento más grande de la historia. Cuando Jesús vino a predicar en carne y sangre, era el movimiento espiritual más grande de la historia de su época. ¿Cuántos quisieran estar en esa iglesia en la que hubo hace 2000 años con Jesús de Nazaret al frente, como el profeta, el apóstol y el pastor? ¿Cuántos hubieran querido estar en esa iglesia? De seguro que también lo hubiéramos crucificado. Pero hermano, ese era un movimiento tremendo. Los sordos oían, los ciegos abrían los ojos. Era el movimiento más espiritual más tremendo de la historia. Jesús, el momento más álgido de esa gloria terrenal, les dice: me voy a ir. Es necesario que yo me vaya. Y ellos se comenzaron a pedir: pero Señor, eso no se puede acabar. Esto es un movimiento de más de 5,000 personas. Nosotros somos los que multiplicamos panes y peces. Toda la gente nos sigue. Los nobles, los siervos, los fariseos, tanta gente. Nosotros somos famosos. Usted no se puede ir. Esto no se puede acabar. El Señor se para y dice: es necesario que yo me vaya. Porque afuera de ustedes yo no puedo hacer nada para ustedes. Ellos tenían el libro, tenían el mejor mensajero, tenían el mejor mensaje, pero estaban muertos. No tenían vida, porque Jesús, un Jesús externo, no les podía dar vida. El Espíritu Santo no podía reposar en carne humana a menos de que los pecados fueran quitados. En el Antiguo Testamento venía momentáneamente sobre algunos siervos de Dios. En el Antiguo Testamento era sobre, vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón y se llevaba las puertas de la ciudad, mató un poco de filisteos con una quijada y un burro. Y vino el Espíritu de Jehová sobre, pero no era permanente, porque no había sangre que hasta el momento satisfaciera el corazón del Padre
para poder quitar el pecado del mundo, para poder quitar la brecha de separación entre Él y su creación. Por eso Él les dijo, es necesario que yo me vaya. Y cuando Él, hermano, resucita de entre los muertos, sopló, les dijo, recibí el Espíritu, y los pasó de muerte a vida. Porque hubo una sangre que satisfació el corazón de Dios. Por eso, hermano, no podemos tener en vano la gracia del Señor. Por eso, hermano, necesitamos tener una renovación en nuestro entendimiento en cuanto al valor de la sangre de Cristo, para que no estemos usando esto como un amuleto, para que nosotros nos salgamos de la ritualidad, de la ley. Oh, me doy unas vacaciones y después regreso y me tienen que perdonar. No juguemos más con la gracia. No juguemos más con la gracia. No recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? No cumplir el propósito por el cual la gracia está en ti. Necesitamos cumplir el propósito de la razón por la cual la gracia está en ti. Porque si no cumplimos el propósito, nos corrompemos. Vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿cuál es la fruta que a ustedes más les gusta? El kiwi, dice hermano. Hermano, vamos a poner un ejemplo de esto. El hermano Ulises llegó aquí con una caja, varias cajas de mango, y le regaló un mango a cada uno de ustedes. ¿Cuál es el propósito de que ustedes tengan un mango? ¿De qué? Que se lo coman. Pero usted cogió el mango, lo dejó encima de la nevera, dijo yo después me lo como, lo bajó al comedor y dijo yo después me lo como, lo metió en el nochero de la pieza y dijo yo después me lo como, y lo dejó en la mesa y dijo yo después me lo como. Finalmente, ¿qué pasa con el mango? No sé qué. ¿Qué le pasa al mango? Se pudre. ¿Y quién lo pudre? ¿Hay algo de afuera que lo pudra? ¿Hay algo externo que lo pudra? De ahí mismo, dentro de la pulpa de esa fruta, están los gusanos que la van a podrir. Cuando tú y yo, si tú y yo no cumplimos el propósito por el cual su gracia nos ha sido dada, y ahí mismo, de dentro de nosotros, hay dos misterios en desarrollo. El misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Si no queremos servir al misterio de la piedad, entonces servimos a qué? Nosotros somos siervos, nosotros no somos amos de nada. No podemos tener en vano la gracia de Dios. ¿Qué es tener en vano? No usarla para el propósito por el cual la recibimos, y ahí dentro de nosotros mismos, si no acudimos al desarrollo, al crecimiento del hombre del espíritu, el hombre de la carne se va a levantar. Pero siempre estaremos comiendo
las bestias no se quedan sin mantenimiento, las bestias tienen que comer. Y si no le estamos dando comida al hombre nuevo, alguien tiene que comer. ¿De dónde salió lo que dañó a Adán? ¿De dónde salió la tentación de Adán? Cada uno, ¿de qué? De su propia concupiscencia. Ese seducido y atraído. El Señor durmió a Adán y él le sacó una costilla. Y de ahí le formó la mujer. Y la mujer fue la que lo usaba por el diablo para tentar. Dentro de él mismo salió. Por ahora no se está refiriendo a esto en forma natural, de que tu mujer es la que te tienta. No. La Escritura dice que si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, sino de su propia que. Ahí está el misterio de iniquidad. Necesitamos abrazar la gracia para que el hombre nuevo sea el que se desarrolle. Por eso, hermano, en este tema de la sangre no es solamente para perdonar pecados. Vamos a mirar un momento en Juan capítulo 6, verso 54. Juan capítulo 6, verso 54. Llámale desde el verso 53. Juan capítulo 6, verso 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Su sangre tiene dos funciones. No solamente es para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que tengamos una nueva conciencia hacia Dios, y no solamente para que escapemos del acusador de los hermanos, porque una conciencia contaminada es un terreno donde los espíritus de condenación trabajan. Tú no puedes servir a Dios con una conciencia contaminada, pero la sangre de Cristo limpia tu conciencia y calla la voz del acusador. Pero no fue solamente eso lo que Cristo vino a hacer. Necesitamos valorar esa sangre. Ahora Él quiere la sangre, no solamente limpia la carne, la conciencia. Ahora esa sangre no la podemos ver. Tomad. Amén. ¿Cuánto les gusta la sangre? El Señor está diciendo aquí: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No es solamente un efecto externo. Ahora, hermano, quiere tener un efecto interno. Cuando la Escritura dice que, cuando el Señor dice que coman su carne y beban su sangre, no se está refiriendo. Muchas personas se fueron porque lo entendieron con su mente natural y pensaron que Jesús era caníbal, o los consideraban a nosotros como caníbales, pero en realidad la Escritura es espiritual, y el Señor siempre quiere acomodar lo espiritual a lo espiritual, y Él está renovando nuestro entendimiento para que comprendamos que comer su carne es participar de sus padecimientos. Eso de comer tiene que ver con comunión, tiene que ver con intimidad, tiene que ver con participar. A la final, usted siempre se convierte en lo que come.
Por eso tenemos que tener hambre de Él, sed de Él. Comer su carne es participar de sus padecimientos. Y dice la escritura en 1 de Pedro que nos ciñamos con ese mismo entendimiento de que el que padeció en la carne terminó con el pecado. ¿Qué significa eso? Comer su carne. ¿Qué hizo Jesús con su carne? La puso a ayunar, ¿cierto? O él hacía lo que su carne quería. Cuando estaban en la boda de Caná, su madre vino y le dijo, Jesús, no, se acabó el vino. O que dice, haga algo. ¿Y qué le contestó Jesús a su madre? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Habla de la mujer, del hombre natural, de la mente natural, de los deseos del hombre natural. El Señor nunca se movió en su hombre natural, en su hombre carnal. Él la puso a ayunar. La dejó sin comida en todos los días de su vida, a tal punto que padeció de hambre. Porque el que padeció en la carne terminó con el pecado. Nosotros necesitamos armarnos del mismo pensamiento. No le dé comida, participemos, comamos su carne, hagamos lo mismo. Póngale a ayunar, pero no solamente de comida natural. No le dé lo que le pida, ella es una masa de dame lo que quiero. ¿Y por qué no? No tienes compasión de ti. ¿Para qué tanta consagración? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué tanto leer la Biblia? ¿Para qué tanto orar? Ella siempre quiere que usted se compadezca de ella. ¿Acaso usted no tiene derecho a unas vacaciones? Póngale a ayudar. Dígale, no, en los negocios de mi padre me conviene estar. Estoy en un proceso de santificación porque yo también quiero llegar a la gloria. Yo también quiero la vida eterna. Necesitamos comer su carne, participar de sus padecimientos. Y Él condenó el pecado en donde. En otras palabras, estuvo muerto al deseo de su carne. ¿Cuántos queremos participar, comer su carne? Él también quiere que bebamos su sangre. Y la escritura dice que la sangre tiene que ver con vivir la vida que Jesús vivió estando en el nivel de carne y sangre. ¿Qué ejemplo nos dio para que sigamos en sus pisadas? En otras palabras, beber su sangre es vivir en su vida. ¿Y cómo vivió Él? Por la fe, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús vivió por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él caminó en un camino estrecho, donde en su agenda solamente estaba hacer la voluntad del Padre. Beber su sangre es vivir la misma vida que Él vivió estando en el nivel de carne y sangre. ¿Usted le parece imposible eso, hermano? No es imitar, es vivir la vida que Él vivió cuando estaba en carne y sangre. Eso, a las personas recién convertidas, yo siempre les doy una recomendación.
Jesús es su modelo. Ahora Jesús es tu ejemplo. Lee a Jesús. Lee la palabra de quién es Jesús. Ejemplo nos dio para que sigamos sus pisadas, rindiéndonos al Espíritu. Pisamos en sus pisadas, pisamos sus huellas. Por eso, hermano, Pablo aprendió a comer su carne y a beber su sangre. Y él dijo, con Cristo estoy ¿qué? Está participando de sus ¿qué? De sus padecimientos. ¿Y quién fue crucificado? Su carne. Está comiendo su carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en ¿qué? En la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, y lo que ahora vivo como ser humano, como hombre natural aquí en la tierra, lo voy a vivir obedeciendo a Dios. Porque si comemos su carne y bebemos su sangre, entonces tendremos vida eterna. Tiene que ver con el desarrollo de la simiente de Cristo en nosotros hasta un hombre perfecto. Por eso, hermano, la vida eterna no es algo que está por allá lejos de nosotros, es algo que está dentro de nosotros en forma de semilla que necesita el crecimiento suficiente para poder entrar en la totalidad de esa vida. Comiendo su carne, bebiendo su sangre. Esa es la comunión, ese es el servicio de comunión. Antes de que sucediera eso, él había tenido otro servicio de comunión con otra iglesia, con la multitud. ¿Y cuál fue el servicio de comunión que él tuvo con la multitud? Si usted lee unos versículos antes, él había multiplicado unos panes con unos peces, y él había tomado el pan y los peces y habían hecho una oración. Todos estaban acostados sobre la hierba y él tuvo un servicio de comunión con la multitud. Y la multitud, ¿qué quería en ese servicio de comunión? Saciar sus vientres, suplir su necesidad, a tal grado que el Señor se fue de ese lugar y después llegaron otros buscándolo y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y lo querían hacer rey. Y el Señor les dijo: ustedes ciertamente me buscaban por los panes que repartí, pero no porque me quisieran a mí. Nosotros podemos escoger cuál de esos dos servicios de comunión nos gustaría: panes y peces, o comer su carne y beber su sangre. ¿Qué tipo de relación te gusta? ¿Qué tipo de relación te gustaría más? Porque tú puedes tener una relación con Él como que si Él hubiese venido solo para tu servicio. O tú puedes entrar en una relación con Él como Él hubiese venido para darte vida y vida en abundancia. ¿Qué tipo de relación nos gustaría? Él quiere llevarnos a un sitio donde podemos conocer el poder de su resurrección, viendo su carne, bebiendo su sangre, una comunión íntima, Él en nosotros y nosotros en Él. La vida de toda carne se encuentra en la sangre. Cuando usted se enferma, lo primero que hacen es sacarle un examen de qué? De sangre. A ver, ¿cómo está usted? La vida de toda carne se encuentra en la sangre. Cuando Jesús vino aquí,
él era nacido de mujer bajo la ley. Y él era carne y sangre. Pero él entendió en su corazón que no podía quedarse en ese nivel, porque él tendría que ser la piedra angular donde el Padre iba a edificar una casa, de que él anhelaba en su corazón la glorificación. Y él oró muchas veces: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero él entendió también que en el nivel de carne y sangre no podía heredar ese reino glorioso. Así que él entregó su vida en la carne. Dice la Escritura que él puso su vida, derramó su sangre, entregó su vida al Padre por todos nosotros. Y cuando él resucita de entre los muertos, él ya no tiene sangre. Porque cuando él se presentó donde sus discípulos, ellos se asustaron y dijeron: ese es un espíritu. Y el Señor les dice: no, un espíritu no tiene ¿qué? Carne, ¿y qué? Ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Él resucitó en carne y hueso. Si la vida de toda carne se encuentra en la sangre, entonces ¿en dónde se encuentra la vida de carne y hueso? En el Espíritu. Porque ahora Jesús hizo la transición de alma viviente a espíritu vivificante. Y salió de ser un hombre terrenal a un hombre espiritual. Lo que sustentaba su vida era el espíritu del Padre, la naturaleza desarrollada de un hijo en potencia. Él ya no era alma viviente. Él no necesitaba de nada para vivir. Ahora la vida que había en él provenía del Espíritu del Padre. Y por eso, hermano, dice la Escritura que de él salió su iglesia. Y que su iglesia es carne de su carne y hueso de sus huesos. Lo que indica, hermano, que usted y yo hemos venido a ser parte de una comunión en el Espíritu, que su Espíritu es lo que sostiene y da vida y crecimiento a ese cuerpo. Así que si usted y yo queremos ser carne de su carne, hueso de su hueso, tenemos que vivir la vida que él vivió estando en carne y sangre. Pero no sé si me está entendiendo. Pero sí, ¿cuántos queremos comer su carne? Participar de sus padecimientos y vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. No es una fe solamente para trasladar montañas, es una fe para mantenerte en la confianza de que Él te guarda sin creer. Usted puede tener fe que Dios es su provisión. Usted puede tener fe que Él es su sanador. Usted puede tener fe que Él soluciona el problema. Pero ¿cuántos tienen fe de que Él te guarda en la tentación? Amén. Amén. Esa es la fe del Hijo de Dios. Que Él te guarda sin caer. Porque es necesario mantenernos en el rumbo donde podemos heredar la vida eterna. Y poder tener ese matrimonio con Él. Dios el Padre envió a su Hijo para ser guiado por el Espíritu hasta la muerte
y lo resucitó de entre los muertos por encima de todos los cielos y lo sentó a su diestra y luego volvió y envió su Espíritu para traernos a nosotros donde Él está. Porque yo he preparado un lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos queremos estar en Él? ¿Cuántos queremos vivir en Él? Fundirnos en Él, sumergirnos en Él. No hay otra vida, hermano, comparable a esa. Nosotros elegimos el servicio de comunión. Pan y peces, carne, comen su carne, beben su sangre. Recordemos, hermanos, su propósito no es solamente perdonar pecados. Su propósito es santificarte, perfeccionarte, salvarte en espíritu, alma y cuerpo, para que puedas estar en el sitio donde se puede reinar con Él. Él no va a reinar con gente imperfecta. Él va a reinar con gente perfecta. Por eso dijo, el que anda en el camino de la perfección, ¿qué? Este me servirá. Y es la hoja de ruta hacia donde tenemos que levantar nuestra visión. No nos enredemos más en ese asunto solamente del perdón. Es importante, es necesario, es un fundamento, pero necesitamos crecer a la perfección. Dios les bendiga, hermanos.